Buenas tardes, bienvenidos a todos. Mientras se van sumando y conectando, aprovecho para contarles que hoy no estoy sola, como ven. Me acompaña Agus y me acompaña Juan. Vamos a compartir una charla sobre experiencia del usuario, interfaz del usuario. Ahora van a explicar mejor ellos que yo de qué vamos a charlar en el día de hoy. Contarles que durante toda la charla vamos a tener habilitado el canal de YouTube, el chat, para que puedan hacerle llegar tanto a Juan como a Agus sus dudas o consultas. Y al final de la charla vamos a habilitar un espacio, más o menos de unos 10 minutos, para que podamos charlar sobre sus consultas. Así que pueden ir haciéndolas llegar a medida que vayan surgiendo. No hace falta esperar al final. Les contamos también que cuando estemos terminando la charla vamos a compartirles un link, que es un link a una encuesta, para que nos cuenten qué otras temáticas les gustaría tratar. Y una vez que completen ese link van a poder tener acceso a la presentación que nos van a compartir los chicos en el día de hoy. Y también invitarlos a que puedan chequear, ver todas las emisiones anteriores y la información que tenemos del mundo emprendedor, tanto en el canal del Centro Emprendedor de la Facultad de Ciencias Económicas, como el canal de Fundación Itaú. Aprovecho para decir que esto es un espacio, un ciclo de charlas que hemos coordinado de manera conjunta desde el centro junto a Fundación Itaú y el Centro de Estudiantes Nuevo Espacio, así que agradecidos por el lugar. Y no me voy a extender mucho más, pero los voy a presentar como corresponde. Juan Villarejo es developer, es fundador de Nulinga, encargado de producto y tecnología, exfundador y CTO de Sin Rutina. Y Agustina Irureta es ingeniera industrial de la UBA, fundadora de Cuñá y encargada de marketing y estrategia de producto, y es ex responsable de UBA Emprende. Les doy la bienvenida y les agradezco. Gracias, Maru. Que nos acompañen. Y ahora sí, los dejo, que ellos son los que saben. Gracias, Maru, y a todos por la invitación. Bueno, les vamos a compartir pantalla, así arrancamos directamente con esta charla. Nada, antes que nada, UI, UX, ¿de qué estamos hablando? Juani, vos que sos el developer, por favor, ilustranos a todos. Bueno, generalmente se confunden los dos términos. UI es todo lo que tiene que ver y referente a las interfaces de las personas usuarias de nuestra aplicación o de nuestra web o nuestro contexto, nuestro servicio. Son las interfaces con las que van a interactuar y es la experiencia de interacción con esas interfaces. Ahora luego hay un término un poco más abarcativo que es UX, que es User Experience, que es todo lo que conlleva la experiencia de las personas usuarias frente a nuestros servicios. Entonces, abarca un poco más, no es solo interacción frente a una interfaz en sí misma, sino es a todos los puntos de contacto donde esa persona usuaria puede establecer un contacto con nuestro servicio, nuestro producto en sí mismos, ¿no? Con cualquier punto de contacto de nuestra organización. Así que pasamos. Con respecto a esto que vos puede establecer un contacto con nuestro servicio, nuestro producto en sí mismo, ¿no? Con cualquier punto de contacto de nuestra organización. Así que pasamos. Con respecto a esto que vos puede establecer un contacto con ¿Soy yo o hay un delay importante? Hay como que se escucha de nuevo todo. No sé. Perdón, pensé que estabas hablando vos, pero por eso me quedé callada. Bueno, retomo ahora sí, no sé qué pasó en el medio, hacemos elipsis, esto no sucedió. Hablando de esto de cómo es esa experiencia del usuario, digamos, y toda esa experiencia que vas a tener que diseñar y de la cual vas a ser parte, digamos, cuando estás hablando y pensando en cómo hacer tu negocio,
En general eso se llama cómo pensar el camino de descubrimiento, digamos, del usuario, o Customer Discovery Map, por si alguien lo quiere googlear en algún momento, que en realidad aplica tanto a negocios digitales como a negocios no digitales, que como decía Juan, es todo punto de contacto que tenés con tu usuario. Y son las instancias que tenés para interactuar con esa persona, para poder generar una propuesta de valor para esa persona y ayudarlo a lograr lo que sea que está buscando con tu producto o con tu servicio. Entonces, es súper importante entender cuáles son esas etapas, esos puntos de contacto. Es decir, no sé, si vos fueras a un restaurante, como usuario, tus puntos de contacto serían, bueno, primero, no sé, elegir a qué restaurante vas, después llegar y elegir la mesa, después que te acerquen el menú, después elegir qué plato querés. Bueno, cada etapa es una etapa que tenés que diseñar y en la cual vas a tener como un outcome o una salida esperada para ese cliente, para ese usuario, y que la vamos a tener que pensar y diseñar de la mejor manera para que sea la mejor experiencia posible para ese usuario, para ese cliente. Entonces, una forma de hacerlo es imaginarte como si esto fuera una historieta en la que una persona recorre tu producto o tu servicio haciendo clic en distintos lugares o decidiendo comprar y después eligiendo tal cosa y después pagando y después recibiendo el producto. Lo que sea que pase con tu usuario real, ya sea digital o presencial. ¿Por qué hacemos tanto hincapié en el tema del usuario? Básicamente porque tenemos que entender qué es lo que la persona está buscando para poder ofrecerle una propuesta de valor que tenga sentido. Y hay 1.000.000 de otros cursos en los que profundizamos sobre estos temas, o videos inclusive de Fundación Itaú, o un podcast en el que hablamos un montón con Fundación Itaú sobre este tema, que lo pueden encontrar en Spotify. Pero si hay algo que queremos que se lleven de la charla es que todo lo que hagamos lo vamos a hacer centrándonos en ese usuario que está del otro lado, en esa persona usuaria que está al otro lado, para la cual vamos a querer generar valor y ayudarla a lograr lo que sea que necesite. Todas las personas están buscando algo. Nadie va a elegir nuestro producto porque sí o nuestro servicio porque sí, sino realmente hay una decisión de, ok, tengo una problemática que busco solucionarla y lo hago a través de un montón de opciones, entre las cuales puede estar mi producto, y yo tengo que ser capaz, como emprendedor, como emprendedora, de entender qué es lo que le está pasando a esa persona, en qué momento toma la decisión de compra o de uso, y en función de eso poder diseñar esa experiencia que le voy a ofrecer para que sea lo mejor posible y lo ayude realmente a lograr lo que sea que esté buscando, solucionar el problema que tenga, y de la mejor manera, que no implique frustraciones, que no implique ningún tipo de dificultad. Así nos van a seguir eligiendo y se van a enamorar de nuestro producto o nuestro servicio. Y no es que es entenderlo solo desde el lado abstracto. No, o sea, es entender realmente quién está del otro lado. No un buyer persona imaginario en el que nos imaginamos, no sé, Florencia de Villa Crespo de 30 años como una persona hipotética. No, ¿quién es la persona real? ¿Qué es lo que le pasa cuando usa, cuando agarra nuestro producto, cuando navega mi web, dónde hace clic, entiende las cosas, no las entiende, qué es lo que pasa realmente? No solo eso, sino también en qué momento accede a nuestra web, ¿no? Es el contexto fundamental del comportamiento. No es lo mismo si estoy en un contexto, estoy en una fiesta, en un contexto que estoy en la calle o en un contexto que estoy en un colectivo, ¿no? Totalmente. Y en ese sentido, en función, por ejemplo, también de esto de los contextos, como bien decía Juan, de qué es lo que está sucediendo realmente, yo voy a tener que diseñar cada instancia y pensar entonces, ¿qué es lo que quiero que pase? ¿Qué es lo que quiero que pase en ese punto de contacto? La idea es no abrumar a los clientes, no abrumar a las personas, sino ayudarlos, como bien decíamos. Y si alguien está en el colectivo, probablemente yo no le plantee algo súper extenso, súper largo, va a ser algo más corto, conciso, directo. En cambio, si alguien está haciendo un research para su tesis, claramente es otra de las cosas que busca, es otra cosa distinta a la que yo les voy a ofrecer. Y a la hora de diseñar tenemos que tener muy en claro qué es lo que la persona está buscando y entonces de eso extraer qué es lo que yo necesito que pase, cómo guío a mi cliente, a mi usuario durante todo ese proceso para que vaya donde yo quiero que vaya, no desde el lado cínico, sino desde un ayudarlo a llegar al punto que necesitamos, sea la conversión que sea. Conversión, en el caso de un e-commerce, podría ser que efectivamente compre,
Pero por ahí, en el caso de, no sé, de un formulario, lo que necesitas como conversión es que la persona te deje el mail, es la... Digo, si estamos haciendo una ONG, en el sentido de que llegue esa conversión, es una solicitud complete una solicitud de una donación, por ejemplo. Tal cual. Lo que sea que estés buscando es la conversión que te propones, digamos. O sea, ¿qué es lo que esperás? Entonces, llevarlo de la mano hacia ese camino es la idea de poder diseñar una interfaz que sea fácil de usar. Entonces, cuando decimos... Una aclaración sobre esto, sobre la conversión. Pues, o sea, la conversión tiene sentido a nivel de negocio, a nivel de servicio, como también son mini hitos o mini conversiones que podemos plantearnos a partir de una interfaz. Es ahora lo que vamos a mencionar en algunos slides. Pero para dar un ejemplo claro, por ejemplo, si tengo un foro de internet o este sitio web que estamos haciendo streaming, una conversión posible es que las personas dejen una pregunta, ¿no? Entonces, yo puedo medir y establecer que mi objetivo a nivel de una interfaz es fomentar a que las personas pregunten durante un streaming. Eso es una conversión posible, es un objetivo que se plantea a partir de una interfaz que se le presenta a una persona usuaria. Por ejemplo, podríamos plantearles como idea de conversión que pongan hola, ¿cómo les va? En el chat y ahí vemos cuánto convierte esto que estamos haciendo. Así que bueno. Esperemos que convierta algo. Pongan hola en el chat, así vemos qué sucede. Bueno, entonces, usabilidad versus negocio. Se habla un montón de usabilidad y no se sabe muy bien qué es y a veces juega un poco en contra de lo que queremos del negocio. Pero, Juan, ¿querés contarnos un poco más, vos que estás más canchero? Exactamente. Bueno, cuando uno hablaba de una interfaz, de una experiencia de un usuario, hablamos en términos de usabilidad, que es efectivamente que esa interfaz con la cual va a interactuar nuestra persona usuaria sea entendible y accionable sin ningún tipo de explicación o lectura de ningún manual. ¿Qué me refiero con esto? Nadie tuvo que leer un manual para, por ejemplo, hacer una pregunta, poner un hola o buenas tardes en la interfaz de este streaming. Simplemente es usable porque todos sabemos que en un casillero que dice que hay para dejar un comentario o una pregunta, uno puede completarla. Entonces es una interfaz usable. Ahora, todas las interfaces, ese goal, esa métrica de conversión, algo puede ser usable, pero aún así no generar el goal necesario para sostener un negocio. Entonces tiene que ir acompañado un negocio sostenible o la organización que fuere, ¿no? La usabilidad tiene que ir acompañada de un objetivo, una métrica que esté alineada con los fines de la organización también. Podemos pasar al siguiente slide para contar un ejemplo. Esto era una aplicación que vi en su momento, que era muy interesante porque la idea era una interfaz que era un sitio una interfaz, un producto de turismo, donde planteaba distintas imágenes de distintos lugares del mundo y planteaba, bueno, la posibilidad de comprar efectivamente un paquete de turismo a ese lugar, para ir a ese lugar y viajar. Pero la interfaz planteaba una funcionalidad que era símil una dating app o Tinder, donde tiene un swipe a la derecha o a la izquierda, entonces para efectivamente marcar que ese lugar o ese destino te gustaba, ¿no? Entonces, la interfaz, vos pasabas swipe a la derecha y efectivamente te iban marcando que vos te gustaba y luego te enviaba promociones de ese lugar o te invitaba a comprar. ¿Qué pasaba? La interfaz tenía mucho engagement, ¿no? Cuando decimos engagement, es la conversión de la interfaz era correcta. O sea, el objetivo era que se planteaban era que swipee a la derecha, que vaya hacia la derecha o vaya a la izquierda si no le gustaba a la persona usuaria. Y el engagement era el correcto, las personas interactuaban con el objetivo correcto. Ahora, ¿terminaban convirtiendo al nivel del negocio? Es decir, ¿terminaban accediendo y comprando un paquete de turismo? No. Las métricas le decían que la gente no compraban. Luego identificaban cuál era el lugar que les gustaba y se iban y compraban en otro lugar. Entonces, la interfaz estaba bien planteada en términos de usabilidad, todos entendían cómo usar la interfaz y generaba engagement, pero luego no cumplía ningún objetivo para el negocio. Entonces ahí vemos una dicotomía, digamos. Tiene que servir a la usabilidad, tiene que ser usable, pero también tiene que servir un objetivo mayor, que es el post de la organización. Por ejemplo, pasemos. Amazon, todos conocemos Amazon.
Amazon, la verdad es que a veces la interfaz de Amazon es medio complicada. Cuando uno entra ve un montón de cosas, avasalla un montón de promociones, libros, links de navegación distintos, y uno se encuentra que quiere entrar a Amazon y buscar, por ejemplo, un libro, y al final terminas navegando por otras partes y terminas comprando cosas que por ahí no necesitabas o no pensabas comprar en un determinado momento. A mí me pasa, compro un montón de libros y termino comprando más libros de los que quiero, gracias a la interfaz de Amazon. Entonces, ¿tan mal planteada la interfaz de Amazon en términos de usabilidad? Bueno, alguien puede dudar de eso, pero en términos del negocio cumple muchos objetivos, que es la gente compra y compra mucho. Las historias de que la gente le llegan cosas que nunca se acuerda que compró en Amazon, son muchas. Entonces, sí, querías decir algo. No, y que eso en la vida real, en lo offline, es lo mismo que sucede, por ejemplo, con una góndola de supermercado que se complica antes de llegar a la parte de cajas, que tenés como varios pasillitos con golosinas y cosas chicas. No es que nadie se dio cuenta que era más fácil hacer una línea recta, es que a propósito se genera esa dinámica distinta, ese mapeo diferente para proponerte que compres otras cosas más. Está así hecho por diseño. Bueno, sucede lo mismo en lo digital. Exactamente. Ahora sí pasamos. Bien, usabilidad versus estética. Justo yo ahora tengo puestas unas ojotas con medias. Por suerte el plano es corto. Tipo, no sí, por suerte. Pero también a veces se confunde usabilidad, hacer un sitio usable, una interfaz usable, una aplicación usable, versus que sea estéticamente atractiva, que sea linda, que sea agradable a los ojos, a la percepción visual. Cuando esto tampoco es así, algo puede ser no estéticamente agradable o no perceptivamente, en términos visuales, ser atractivo, pero aún así ser usable. Ponemos ejemplo. Este sitio web era un sitio web de una revista, la cual se vendía agradablemente, se veía atractiva porque te mezclaba un montón de tipografía. Desde el punto de vista de diseño gráfico era interesante, pero no era para nada usable. ¿Por qué? Porque no respeta ciertas convenciones de lo que es una interfaz web. No respeta, por ejemplo, dónde cliquear, dónde están los links. No respetaba el scroll, o sea, poder subir o bajar. ¿Por qué? Porque scrolleaba todo hacia la derecha y hacia la izquierda. Un scroll sumamente horizontal. Pese a que la barra se mantiene, digamos, la barra bajaba, pero scrolleaba a la derecha y a la izquierda. No era un sitio usable, pero estéticamente era atractivo. Frente a, por ejemplo, en el siguiente slide, tenemos Craigslist. Craigslist es uno de los sitios de clasificados más grandes de la Internet. Estéticamente siempre fue, visualmente, nadie halaga a Craigslist, digamos, por ser visualmente atractivo, pero es muy usable. La navegación es impecable en el sentido de que yo me puedo mover en los rubros y subrubros que necesite y puedo navegarla y entender hacia dónde estoy yendo. Y en ese sentido, el no entender o la sensación de, che, no sé cómo usar esto, no entiendo dónde tengo que hacer clic, no entiendo qué tengo que hacer, a veces a uno lo lleva a la frustración y decís como, che, soy yo que no sé hacer nada. O lo llevo, no sé, al caso de mi mamá, que no es nativa tecnológica y por ahí es como, che, no sé dónde hacer clic, no sé cómo funciona esto. Bueno, la respuesta es no sos vos, es un mal diseño. Si no es intuitivo cómo realizar las cosas, si no es intuitivo dónde puedo escribir, dónde puedo mandar, hacer clic para mandar lo que sea que estoy escribiendo, dónde puedo fijarme qué más información hay, dónde puedo buscar en un e-commerce, por ejemplo, por el talle de zapato. Si no es intuitivo, si no, después de mirar un poco y hacer un par de clics, no lo encuentro, no sos vos, es un mal diseño, digamos. No sos vos como usuario, como usuaria, está mal diseñado, tipo bomba Acme, no siempre era culpa del coyote. Las cosas, evidentemente, tampoco funcionaban del todo bien. Pasa lo mismo con los objetos físicos, que nada, otro día charlamos de eso si quieren, pero cuando vos no entendés cómo abrir una puerta, porque dice push o pull, no sos vos, está mal puesto la manija de la puerta,
si tiene algo que te da la idea de agarrar, o sea, vos vas a automáticamente tirar hacia vos, en cambio si tiene una placa vas a empujar, y no hace falta poner el cartel de push o pull porque es algo intrínseco de las personas. Pero si eso lo dejas de tener en cuenta a la hora del diseño, vas a hacer una puerta que funcione mal, como las puertas de casi todos los locales. Entonces, hay un tipo que se llama Don Norman, que justamente planteó el sistema de las puertas están mal diseñadas, porque uno termina entrando a cualquier local y trata de abrir o tirar, y no lo logra. Y eso se llaman Norman Doors por el diseñador que se llama Don Norman, que tiene una frase que para mí conceptualiza esto muy bien, y es que el buen diseño no se percibe. Cuando algo es malo o está mal diseñado, decís, esto es una porquería, no lo entiendo, no lo sé usar, tengo que pedir ayuda. Cuando algo es simple, es bueno, es intuitivo y funciona bien, no te das cuenta, porque es tan bueno que no te das cuenta que está. No te das cuenta que existe. Una buena puerta, digamos, no debería ser un impedimento, no deberías notarla, simplemente deberías poder entrar al lugar al que estés queriendo entrar o salir del lugar del que quieras salir. Bueno, si yo en el medio estoy queriendo entrar o salir y no puedo hacerlo porque me encuentro con un obstáculo, porque no lo puedo accionar, porque no sé si tirar o empujar, eso es un mal diseño. Y pasa lo mismo en todo lo que tenga que ver con web. Si yo no sé dónde hacer clic, si yo no sé dónde poner el cursor, si yo no sé dónde escribo, qué me están preguntando, eso es un mal diseño. Algo que está bien diseñado, es intuitivo, es fácil, fluye y no te das cuenta o no te encontrás a vos mismo diciendo, che, esto es una porquería, y no genera frustración, porque en general las personas tendemos a sentir que es culpa nuestra, que no sabemos, que es muy complejo para nosotros, que somos ignorantes o lo que sea que se nos genera frustración. En vez de decir, che, este es un producto mal hecho, nos sentimos mal con nosotros mismos. Y no queremos que nuestro usuario, nuestra usuaria, nuestro cliente, nuestra clienta se sienta mal. Es lo que menos queremos. Queremos que se sienta bien, se sienta útil, se sienta feliz. No, pero aparte el hecho de la frustración, más allá del término de la felicidad o situación emocional de la persona, es que el ámbito web hay mucha competencia, o el ámbito de las aplicaciones hay mucha competencia, y en cuanto producimos una frustración no tiene mucha tolerancia a las personas usuarias, se van directamente, es muy fácil irse de un sitio web, entonces no le van a poner mucho énfasis, a menos que sea que estén obligados a usarlo por alguna razón, que sucede muchas veces con una intranet de una empresa o de una organización gubernamental. Ejemplo. Muy bien, por no decir nada y no decir nombres, pero todos sabemos de quién estamos hablando cuando decimos este tipo de cosas. Si no estás obligado, como bien dijo Juan, te vas. Si yo quiero comprar zapatos en un e-commerce y yo calzo 40 y no puedo filtrar por 40 y me obliga a ver todos los zapatos y fijarme uno por uno, me voy a ir al e-commerce que me deje filtrar por 40. Después les paso la dirección si uno tiene e-commerce y me quiere mandar zapatos. No. Ese es el tema. Si me resulta difícil, me voy a la competencia. Chau, perdiste el cliente. Y probablemente esa persona no vuelva. Y perdiste la oportunidad de tener una recompra. Y perdiste un montón de cosas a largo plazo. Entonces, esa es la idea también de pensar esto desde el diseño. Y no es que lo vas a hacer una vez y te va a salir perfecto y chau, ya está, y queda definitivo y así y hasta el fin de los tiempos. No, es un proceso iterativo. Vas a ir haciendo mejoras continuamente, vas a ir cambiando cositas y decir, ok, bueno, a ver, ahora funciona, listo, a ver qué le puedo mejorar, cómo puedo lograr más conversiones, cómo puedo lograr más tráfico, a ver, ¿dónde estoy perdiendo a la gente? ¿Por qué se va? Todo eso tiene que ver con sentarse a charlar con usuarios o verlos usando mi plataforma o mirando, no quiero spoilear cómo se dice esto, pero entender... No me spoileé. Perdón. Y ir haciendo diseños progresivos que me permitan ir mejorando de a poco las cosas. No spoileo más. Bien, hablando de eso, de testear los diseños, uno puede tomar distintas métricas para evaluar el diseño de nuestra interfaz en términos de usabilidad y en términos de negocio también, ¿no? Claramente hay un montón de herramientas que miden cuantitativamente. ¿Qué quiere decir con cuantitativo? Es medir la cantidad de conversiones, ¿no? de esta situación de objetivos que nosotros nos propongamos en una interfaz. Ese objetivo lo podemos medir y cuantificar. Hay herramientas que permiten hacer eso, como Google Analytics o Hotjar,
que efectivamente nos pueden permitir, por ejemplo, contar la cantidad de veces que cliquean o que mandan mensajes en esta interfaz. Por ejemplo, pasamos slide para poner un ejemplo más. Bien, un Hotjar lo que nos permite hacer es un mapa de calor. Nosotros armamos una interfaz web o una aplicación, un Hotjar nos permite integrarnos, por ejemplo, a un Google Analytics para medir efectivamente alguna conversión. Hotjar nos permite hacer un mapa de calor que nos muestra cantidad de clics o cantidad de clics que suceden en la interfaz. ¿Qué pasa? Obviamente acá involucra un poco el pensamiento científico, que es efectivamente lo que debemos medir también no es el caso positivo, sino los casos negativos. Por ejemplo, ahí había una interfaz que es un botón. Bueno, efectivamente eso me muestra que la gente está cliqueando en el botón porque entiende que es un botón, ¿no? A mí me presentaría una alerta si veo que hay muchos clics, por ejemplo, en el nombre o en el check que se ve ahí en la interfaz, que no es cliqueable. Entonces, lo importante es efectivamente medir que los usuarios y las personas usuarias no estén ejecutando una acción que no es la que yo espero o pretendo como diseñador. ¿Se entiende esto? Nadie me va a responder, pero bueno, aún me responde. Perfecto. Sí, se entiende. Y tenemos otra slide para vicios de docente. Sí, avancemos. Por ejemplo, acá lo que se mostraba era una confirmación y una cancelación. Quería medir cuántas personas cancelaban luego de esta interfaz. La mayoría terminaba yendo hacia adelante, convirtiendo hacia adelante. Perfecto, digamos. El objetivo estaba cumplido, que era una situación de progreso o avance. Vemos que las personas cliqueaban mucho en el botón de la derecha. Así que esa conversión es correcta. Entonces, nosotros podemos proponer un montón de objetivos que son métricamente cuantificables, ¿no? Pero tenemos un problema, que es la métrica cuantitativa nos dice qué es lo que pasa, pero no nos dice los porqués, ¿no? Así que para eso tenemos otra herramienta, que es el análisis cualitativo, que efectivamente indagar un poco más, ir un poco más allá de lo que las métricas nos dicen en términos de números y requiere un poco más de trabajo. ¿Por qué? Porque acá ya en el análisis cualitativo empezamos a tienen que ser entrevistas con personas usuarias, presentarles una interfaz y ver cómo responden en persona o a vivo frente a lo que nosotros le propongamos. Entonces, son los famosos test de usabilidad o test de usuario que se les presenta ante un diseño de una aplicación o una web, ¿no? Por ejemplo, hay un montón de bibliografía al respecto de esto. Al final de la presentación podemos poner. Don't Make Me Think es uno de los libros que habla mayormente de esto. Y otro que es It's Not Brain Surgery, que habla mucho de cómo hacer test de usabilidad. Y en esta interfaz que nosotros vemos, yo como el producto sin rutina, lo que presentaba era un acceso a gimnasios y a centros de fitness. Y algo interesante que surgió, en la interfaz nosotros presentábamos 911 visitas, 4.157 visitas frente a los distintos gimnasios o centros de entrenamiento. Y algo interesante que nosotros planteamos es, bueno, el objetivo de estas visitas era que a las personas cuando entraban les genere una prueba social. Es decir, había gente que estaba entrenando en ese lugar, que iba realmente físicamente al lugar a entrenar, que lo seleccionaba como para entrenar en su día a día, en su semana a semana. Bueno, esa es la percepción que nosotros esperábamos de este diseño, ¿no? Lo que nosotros nos planteamos que las personas entiendan. Claramente no había manera de comprobar eso que no fuese frente a sentarse con personas usuarias a ver qué entendían por la palabra visitas, ¿no? Y esto es clave. ¿Por qué? Porque cuando nos sentamos con esas personas y entrevistamos, la percepción que se llevaban de esas visitas era que era una visita web, que entraban y cliqueaban en ese centro de gimnasio para ver el perfil del gimnasio. Cuando en realidad
no era ese el objetivo, no era esa la realidad, eran personas que realmente entrenaban en ese lugar, que es una prueba social mucho mayor. Alguien estaba eligiendo entrenar, no es lo mismo que un simple clic en la interfaz. Entonces ahí dijimos, che, tenemos que cambiar la palabra porque visitas no es lo que estamos esperando que la gente se lleve con esto. Y así es que lo cambiamos en el siguiente slide, lo cambiamos por asistencias. Asistencias tiene un poder mayor y realmente describe el suceso en sí mismo, que es entrenar en el lugar. Ahí claramente vemos un diseño de una interfaz que no solo el diseño es frente al layout, frente a la estructura de la información, sino también frente a los copies y los textos, que es sumamente importante y por eso ahora hay toda una gama de pensamiento alrededor que se llama UX Writing, que es, bueno, cuáles son los textos y las palabras que realmente hacen alusión y las personas entienden lo que yo espero que entiendan frente a lo que ven y lo que leen. Y en eso, como acotación, vuelvo a lo del principio. Lo importante de todo esto es que no es un desarrollo teórico vos con tu equipo, en tu departamento o en la oficina, sino es saliendo a efectivamente hablar con esa persona usuaria que está del otro lado, a ver qué es lo que pasa, qué es lo que le pasa. Si no hablas con gente, nunca te vas a enterar de que la gente no entiende que es cantidad de personas que están efectivamente yendo al gimnasio y no vas a poder mejorarlo para que más gente contrate el servicio. Entonces, esto es muy de un ejercicio, me parece un poco hasta personal, de salir de uno a preguntar, a aprender del otro, a entender que podemos encontrarnos con una respuesta que no es la que esperábamos y que no está mal y que todo va a ser como una experiencia de aprendizaje y estar dispuesto a que así sea. Así que eso como comentario personal es: salgan de sus casas y vayan a hablar con usuarios y con personas usuarias y con clientes. Dicho esto, te dejo seguir hablando. Bien, vamos a hablar de algunos principios generales o consejos para un mejor diseño o por lo menos mejor planteado, ¿no? Entonces, vamos a arrancar primero por consistencia, ¿no? Acá dice Picasso, los grandes artistas copian, los genios roban. Y la realidad es que no hay que reinventar la rueda en este sentido, por lo menos para arrancar, es simplemente entender, plantearse qué es lo que nosotros estamos vendiendo, qué es nuestro sitio, nuestra aplicación, lo que está planteando, y pararse un poco frente a otras interfaces que ya han sido diseñadas por otras personas, por otras organizaciones, y mapearlas, digamos, a usar esos componentes que se habla de UI, como por ejemplo Google tiene Material Design, que son interfaces que ya las personas usuarias ya están acostumbradas a ver y interactuar. Entonces, no es necesario reinventar la rueda, sino utilizar, como dice Newton, digamos, pararse sobre los hombros de gigantes. Entonces, por ejemplo, nuestra interfaz, la interfaz que teníamos antes de Sin Rutina, mapeaba directamente puntos en un mapa que eran centros de fitness o gimnasios, ¿no? Entonces, una interfaz que ya estaba muy planteada y arraigada en las personas a la hora de mapearles ciertos lugares frente a un mapa, ya lo había establecido Airbnb y no hacía falta reinventar esa interfaz. Por eso es que directamente tratamos de mapear y robar de las personas, los diseños de personas que eran mucho más inteligentes que nosotros, ¿no? Obviamente. Y ya habían probado exactamente que eso funcionaba. Aún así, simplemente uno después hay que contextualizarlo a las personas usuarias que estén usando nuestra aplicación. Pero por lo menos ya se arranca con una base, ¿no? Y no se trata de probar de cero, que eso es muy costoso. Por ejemplo, si quieren armar un sitio web, lo que recomiendo es que entren a buscar templates ya armados, que hay un montón, por ejemplo, con Bootstrap, con Material Design, usar un Webflow que ya está armado, buscar mucho en la web qué es lo que ya está armado de otros sitios para poder tener un template que use de base, ¿no? Pasamos a otro. La simpleza es un principio muy general, un principio de diseño muy importante. No sobrecargar las interfaces es fundamental.
Obviamente, que se pueda cumplir el objetivo, por ejemplo, en el ejemplo tenemos a Google. No requiere más Google, o sea, el objetivo de las personas es buscar y que ofrezca resultados y no sobrecarga la interfaz. Entonces, tratar de hacer la interfaz lo más simple posible hace que cognitivamente las personas requieran tener que entender lo menos posible para poder accionar y utilizarla. Obvio que lo simple es lo más difícil de lograr para un artista y para un diseñador o diseñadora. Navegación explícita. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si nos fijamos como con Craigslist, o ahora en el ejemplo vamos a ver Mercado Libre, las personas requieren, es importante saber dónde están parados y hacia dónde van y hacia dónde pueden ir. Entonces, tener breadcrumbs arriba, hoy en un sitio web es fundamental para poder volver para atrás fácil y ir para adelante de manera sencilla. Mismo hoy en las aplicaciones, muchos teléfonos celulares y móviles permiten el botón de volver para atrás de manera fácil. Ahora es mucho más con el gesture. Pero poder volver para atrás es importante y entender qué son las cosas que te llevan hacia adelante. La navegación es clave y el orden de la información es importante para poder contextualizar esta estructura y esta navegación. La web está basada mucho en documentos que son navegables. Interfaz autodescriptiva. ¿Qué quiere decir esto? Como dijimos, nadie va las personas usuarias no tienen tiempo. Las personas no tienen tiempo, o sea, no van a ponerse a leer ningún manual para poder entender y usar nuestra aplicación. Al no tener tiempo, directamente, si no la entienden, se van. Y entonces, que la interfaz se pueda explicar por sí misma es un gran valor y es una necesidad. En este ejemplo, si bien tenemos un montón de partes o se llama affordances, elementos con los cuales puedo interactuar, la clave de Amazon es ese botón naranja que me hace una acción importantísima que es Buy with one click, comprar con un solo clic. A nadie le queda la duda que si cliqué ahí, a los 15 días le va a llegar a tu casa el libro. Entonces, o sea, no importa, no te lleva ni a cargar tarjeta de crédito ni a ningún tipo de cargar dirección de shipping o de envío. Simplemente compra con un solo clic. Al margen, cuando pusieron esta interfaz, los de Amazon, las ventas les saltaron por los aires. Tolerancia a los errores. Claramente, las interfaces. Nadie se frustra más cuando de repente en un formulario una persona tiene que cargar un número de teléfono. ¿Por qué? Porque si no sabes si cargarlo con el 15, con el 11, con el más 54, con el 911. Y lo peor es que la interfaz, algunos sitios te dicen, no, obligatoriamente tenés que cargarlo de este formato. Y en realidad, eso es un mal diseño. A mí no me tenés que, como usuario, como persona usuaria, no me tenés que obligar a que yo lo cargue. Yo en mi marco mental, yo tengo los números mapeados de determinada manera y es muy difícil sacarme eso de la cabeza. Tu diseño, tu aplicación, tu interfaz tiene que ser lo suficientemente inteligente para que no importa de la manera que yo cargue el teléfono, a vos te sirva y puedas usarlo para el objetivo que puedas cumplir. Lo mismo pasa en interfaces que requieren cargar el DNI, el quit, el número de documento, número de pasaporte, etc. Te piden un formato y le ponen una máscara cuando en realidad es habilidad y ser tolerante frente a mis formas de cargar las cosas. Y esto es lo mismo que charlábamos antes, ¿no? Como, bueno, es un mal diseño, o sea, no es culpa de la persona se va a sentir frustrada y en realidad simplemente puedo hacerlo de una manera distinta para que sea más fácil para el que está del otro lado usando mi producto o mi servicio. Vamos entonces con el último tema que tiene que ver con cómo mostramos la información y cómo estructuramos lo que tenemos que mostrar en nuestro sitio. Bien. ¿Cómo presentar el contenido? Acá lo importante es
Cuando una persona entra a un sitio web, hay que ver qué es lo más relevante que la persona quiere ver en ese determinado momento y frente a lo que le estamos ofreciendo o mostrando. Acá vemos, era un producto que era un placar San Francisco de 3 cuerpos, y cuando uno entra y ve y quiere comprar un mobiliario, un mueble particular, lo primero que se pregunta es, ¿me va a entrar esto en mi habitación? ¿Va a realmente caber en el lugar que yo tengo pensado? Entonces, lo más importante eran las medidas, ¿no? Saber cuánto mide de ancho, de alto, de profundidad, de largo, etcétera. En este sitio web no lo mostraba, ¿no? Y no sé dónde estarán ahora, pero bueno. Pero claramente no lo mostraba, y ese era un problema, digamos. Hay que mostrar la información relevante a las personas sobre lo que realmente necesitan. Lo mismo, otra cosa es la sagrada F, que se habla en términos de la legibilidad y lectura de una interfaz web. Las personas no leen, generalmente cuando están navegando, cuando están buscando algo, escanean, ¿no? Esta es una prueba que hizo de Norman Group Institute, que es lo que habló Agus recién, que era Don Norman, donde hacen muchas pruebas de usabilidad, y un heatmap acá escaneaban dónde iban, mapeaban hacia dónde se movían los ojos de las personas durante diferentes interfaces web, y ese mapa de calor era los puntos donde más se focalizaban las personas. Y donde se focalizan más las personas es en la sagrada F, se forma como una F, donde los puntos centrales arriba a la izquierda, y los puntos, por ejemplo, abajo a la derecha, eran puntos que las personas generalmente no veían, y abajo tampoco. Entonces, lo central, lo más importante, lo más relevante para tu persona usuaria en esa interfaz, tiene que estar en esos puntos. Creo que Norman Group hizo estas pruebas con personas occidentales. Las personas orientales creo que leen de derecha a izquierda, y no sé cómo representan eso, así que por lo menos para Occidente es así. Bien. No hacer interfaces que tengan múltiples columnas. La verdad es que es muy dificultoso seguir una interfaz que tiene columnas a la izquierda, a la derecha. A veces uno dice, bueno, ¿cómo es? De izquierda a derecha, sigo todo en la primera columna, después sigo a la columna de la derecha. Y más hoy, que es mucho más importante, porque hoy la mayoría de las personas navegan en sus celulares, ¿no? Entonces, lo importante es que en una sola columna quepa toda la información y todas las interfaces que va a accionar nuestra persona usuaria. Por eso hoy, ya hace un montón, digamos, que es mobile first el diseño. Y porque incluso también cuando uno diseña, tiene está bueno ponerse constraints o limitaciones para el diseño. Mobile first, lo que surgió es, limitemos a una sola columna a un dispositivo que tiene una pantalla mucho más chica en términos de resolución que un desktop o una computadora. Entonces, claramente tenemos que pensar un diseño más simple para mostrarle en una interfaz que es más limitada en términos de uso de pantalla. Entonces, de ahí es que sucede esta corriente de mobile first. Después, muchas personas, muchos diseños terminan pecando de que la información relevante no está en el lugar relevante. ¿Quiere decir esto? Por ejemplo, en esta interfaz nosotros lo hacíamos de consulta a los gimnasios o a los centros de entrenamiento, donde las personas podían consultarle al centro y mandarse un mensaje y hacerle preguntas para ver cómo era el entrenamiento en ese lugar, a qué horas tenían clase, etcétera, en sí mismo. Vimos que muchas preguntas que surgían ahí tenían que ver con preguntarles sobre el servicio de Sin Rutina, ¿no? Sobre nosotros como intermediarios, y terminaban haciendo muchas preguntas, que esas preguntas también estaban contestadas en otras partes del sitio web, ¿no? Y claramente el momento que le surgían a las personas esas dudas era en este momento. Entonces, la clave es responderle a las personas las dudas en el momento en que las tiene y que son relevantes para esas personas. Muchas interfaces terminan diciendo, ¿tenés dudas? Lee nuestro FAQ, Frequently Asked Questions, o preguntas más frecuentes, o anda hasta nuestro centro de ayuda.
Eso es un error, porque estás obligando a la persona que vaya hacia otra parte para responder una duda que le ocurría en una interfaz. Entonces, si bien la interfaz tiene que ser autodescriptiva y autoexplicativa, hay preguntas que surgen o dudas que tiene que son un poco más inherentes, que van un poco más allá, que puede ser sobre el servicio, sobre el shipping, por ejemplo, sobre el shipping es el envío. Y está bueno que esas dudas contestárselas en el lugar donde está haciendo el carrito, donde está completando el checkout o el carrito de compra, porque si la persona la obligamos a ir a otro lugar, es muy probable que se distraiga y que se vaya y no termine comprando. Bajando todo esto a algunos puntos particulares para que queden como lineamientos duros, o sea, nada, esto se lo quedan, hacen screenshots, se lo quedan pensando. Lo importante es tener las cosas simples y legibles, no textos largos porque la gente no lee, no pantallas de carga que enlentezcan la situación, mejor una página que cargue rápido, no música, cosas sencillas, de nuevo, mobile first, como decía Juan al principio, y simplificarlo, digamos. Lo mismo a nivel contraste y colores, no complicarla tanto desde ese lado. Y acá algo importante es, muchas veces nos pasa que si estamos vendiendo producto y no somos developers, yo no soy desarrolladora, yo soy más del palo de diseño de producto físico, pero vendo mis productos online y de repente es, ok, tengo que hacer una tienda online, no la voy a desarrollar de cero porque es carísimo, no tiene sentido y básicamente quiero hacer un ciclo rápido de probar y validar si hay alguien que quiere mi producto, entonces voy a buscar alguna de las plataformas que ya existen. Bueno, todo lo que hablamos hasta ahora vale igual. Esta parte, o sea, que nombrábamos recién, digamos, como estos puntos, siguen vigentes. Todo lo que habló Juan de la simpleza de la construcción sigue vigente, aunque dentro de templates que ya existen, que vas a elegir el que mejor se adapte para tu negocio y para tu visual. Incluso frente a eso es no reinventar la rueda, o sea, ser consistente frente a lo que esperan las personas usuarias. Si una persona usuaria está acostumbrada a entrar en un sitio web que es un e-commerce típico, entonces si nosotros usamos un template o el mismo servicio que que sea proveedor de ese e-commerce, las personas ya están acostumbradas a ese uso. Entonces, simplemente tenemos que la usabilidad de la interfaz web no va a ser un limitante, a la conversión en sí misma. Simplemente ahí tenemos que mostrarle buenas fotos, buenos textos y la interfaz simplemente es algo a lo que están acostumbradas las personas. Eso es súper importante porque a veces por hacer algo distinto y que sea especial y original, terminamos complicando procesos que la gente ya tiene automatizados. Si yo siempre voy al cajero automático y pongo la tarjeta acá y saco la plata de acá, de repente, si un día me lo cambiaran y fuera diferente, probablemente no sabría usarlo. Bueno, es lo mismo con la compra. Si la gente ya sabe que de cierta manera logra agregar al carrito, comprar y que le llegue a su casa, hacer las cosas distintas va a hacer que sea más difícil, generar una fricción mayor y probablemente hasta perdamos al cliente en el proceso. Y acá esta idea de, así como tenemos los lineamientos para un usuario feliz, los tenemos para un usuario que además de feliz convierte, o sea, que logra comprar lo que sea que nosotros le estamos ofreciendo, en el caso puntualmente de un e-commerce. Y si no somos diseñadores web, si no somos developers, a veces todo esto parece un montón, pero hay ciertas cosas claves que son chiquitas y que todos podemos implementar, usando templates que funcionan, usando estos sistemas que ya existen, tienda nube, Wobis, Empretienda, WooCommerce, Magento, la que les guste, la que les resulte mejor. Wufub también como plugin de WordPress, o sea, hay un montón de sitios web hechos en WordPress con templates que están subidos en Envato. Por ejemplo, ahí estaban preguntando plantillas para usar web, pueden entrar a Envato y ver templates de un montón de sitios web de e-commerce que ya están usando. Drupal, digamos, son todos plugins o herramientas que permiten hacer una plataforma con diseño estándares que ya las personas están acostumbradas a usar. Y dentro de ese diseño estándar hay cosas que sí puedes modificar, por ejemplo, los colores. Elijo una paleta para una marca de decoración que son todos colores nude,
crudo, colores claros. Bueno, esa puede ser tu paleta de color de la marca, pero no puede ser tu paleta online todo el tiempo porque no hay contraste y si no hay contraste las cosas no se ven. Necesitas poder jugar con esa parte también. O sea, no vas a... Si decís no tengo negro en mi paleta de color, bueno, probablemente tengas que tener un negro o un gris oscuro en la tipografía de tu página web. Textos largos. Nos encanta contar un montón de cosas sobre la marca. Ok, si querés hacerlo, hacelo, pero primero lo más importante es lo conciso para lo que la gente está buscando y lo que necesita. Sí, a los call to actions claros, de decirle a la gente lo que está buscando, o sea, ¿Podés explicar qué es call to action? Es lo que le decís a la persona, o sea, lo que le estás pidiendo a la persona cuando después de escribirle un texto o una publicidad. Por ejemplo, si yo pongo un banner con una foto que va a las ofertas de la temporada, el call to action es comprar las ofertas ahora o mirar las ofertas. O sea, eso que yo le digo en el botón, que lo que le estoy pidiendo a la persona que haga es el call to action. Bueno, ser claros con los call to action, no, mira toda nuestra colección, si eso lo lleva a un lugar de comprar, o sea, ser concisos con cómo le llevamos en el camino a las personas. Y mucho de los call to action a veces se confunden, o sea, hay la jerga o el texto que va en los botones, por ejemplo, muchos dicen, bueno, enviar, porque los formularios se envían, ¿no? Pero el enviar no dice nada, el enviar es como una palabra genérica, ser específico en esos call to actions es importante, es como suscribirme al newsletter, o sea, ese es un call to action específico y es importante. Comprar, agregar el carrito compra, es un call to action específico y comprar ahora. ¿No? No es comprar después, comprar ahora. O como decían, perdón, el de Amazon era buy with one click. Listo. Era comprar con un solo clic, bien específico. Exactamente. Y algo importante es lo de pedir el mail primero, es que muchas veces uno pierde a la gente en el carrito de compras. La gente agrega algo cuando va a comprar, por ahí ve que no tenés cuotas y se va. Si esa persona, antes de ver eso, por ejemplo, ya te dejó el mail, vos podés recuperar ese carrito, podés mandarle un mail a la persona, tenés un punto de contacto muy fuerte para poder después acercarte y no perder al cliente en el camino. Entonces, antes de decidir qué plataforma van a usar, fíjense, como usuarios comprando en distintas plataformas, cuál es la que pide primero el carrito, el mail en el proceso del checkout. Y lo digo porque una de las plataformas más conocidas en la Argentina hasta hace poco no pedía el mail primero. Y para mí eso es una decisión de go, no go. O sea, no me pedís el mail primero, no quiero trabajar con vos. Prefiero a alguien que me permita tener rápido el mail del cliente y después le pregunte sobre el envío y después le pregunte sobre la tarjeta. Porque es para tener una forma de acercarte de nuevo a ese cliente. No es menor también es que muchas redes sociales que uno dice, bueno, yo vendo a través de Instagram, por ejemplo, vendo a través de alguna red social. Y lo que termina pasando es que nunca tenemos el dato, nunca terminamos teniendo el dato de contacto de esa persona que está interesada. Es importante obtener el dato de contacto de esa persona interesada y armar nosotros nuestra propia base para poder, como dice Agus, retargetearla y volver a intentar que compre en algún momento o que convierta esa acción que esperamos. Pero de nuevo, esa es otra clase, es una clase de marketing, cuando quieran lo charlamos. Y lo decía, las interacciones del viernes, exploren qué aplicaciones se pueden complementar con las tiendas que existen hoy, que por ejemplo hay unas que te ofrecen productos complementarios cuando las personas están en el carrito, te permiten suscribirte rápido al newsletter o que te permiten armar combos de producto. Hay cosas que te simplifican la vida si no sos developer y estás teniendo una line y quieres hacer cosas que estén copadas y distintas a las que hace todo el mundo. Último concepto que quiero que nos llevemos. Hablamos del usuario, hablamos de un montón de cosas que tienen que ver de cómo planteo yo esta interfaz y desde este concepto de la experiencia general. Pero siempre, todo este tiempo, estuvimos hablando de un, entre comillas, usuario, una persona usuaria promedio. ¿Qué pasa cuando hablamos con personas que tienen algún tipo de dificultad visual, auditiva, motriz, lo que sea? Todo esto cambia, algunas cosas se mantienen, pero todo se vuelve un desafío un poco más profundo en el que hay que pensarlo. De nuevo, siempre con foco en la persona que está del otro lado. Así que
si ustedes van a trabajar con alguna población que tenga algún tipo de dificultad, de problemática, de discapacidad o algún tipo de comportamiento diferente, también es algo que hay que tener en cuenta a la hora de hacer nuestros diseños. Y en un mundo ideal, todas las páginas serían absolutamente accesibles para cualquier persona. Hoy la verdad es que no lo son. Si vos sos una persona no vidente, no tenés acceso a un montón de cosas. Entonces, el desafío y la propuesta es a que una vez que ya la tengan recontra clara con toda la experiencia del usuario y la interfaz del usuario, hagamos que todas las páginas sean accesibles a todas las personas. Eso, a modo de reflexión y que nos quede ahí dando vueltas, no es tan fácil, pero si por lo menos nos lo vamos proponiendo, de a poco irá sucediendo. Gracias a todos y a todas por habernos escuchado. Tenemos preguntas, si quieren hacernos, este es el momento para que nos puedan preguntar. Ahí están nuestras redes sociales de los dos. Él es mucho más activo en Twitter que yo no sé, pero pueden contactarnos, lo que sea que necesiten a cualquier cosa, y cada tanto subimos infopiola y esas cosas. Buenísimo. Bueno, ahí con ese cierre contestamos justo una de las preguntas que había en el chat, que querían comunicarse con ustedes. Los invitamos al resto, si tienen alguna duda, alguna pregunta que le quieran llegar a hacer a Agus o a Juan, estamos a tiempo. Mientras, súper interesante, una puntualidad impecable, pero... Tuvimos miedo. Sí. No. No niego ni afirmo haberle mandado un mensaje a Juan en el medio diciendo apúrate, que no leyó, pero bueno. No, perfecto. Ahí también en el chat van a encontrar el link de la encuesta para que puedan contarnos su experiencia justamente y acceder al material que los chicos acaban de compartir. Igualmente la charla queda grabada, la van a poder volver a ver y repasar en el canal de YouTube del Centro Emprendedor y de Fundación Itaú, por si la quieren volver a ver. Y mientras tanto les pregunto, seguramente entre lo que el desarrollador idea y el dueño quizás del comercio o del negocio intenta, probablemente en ese camino quede un poco corto el usuario, ¿no? Quede un poco de lado el usuario, como bien decían, tengan siempre en cuenta la mirada del usuario. Pregunto, ¿es importante, es necesario hacer alguna prueba de usabilidad? No necesariamente. ¿A quién convoco? Sí, o sea, la realidad es que cuando nosotros armamos una interfaz, un diseño, levantamos incluso un e-commerce, digamos, un e-shop, está bueno realmente hacer una prueba de usuario con tangible, real, y ver cómo interactúa la persona frente a nuestro sitio, incluso con un e-commerce estándar, es simplemente decir, plantearle un objetivo y decir, bueno, trata de comprar, desde la pantalla principal, trata de comprar, por ejemplo, supongamos que vendo carteras, trata de comprar una cartera de este modelo. Y vamos viendo cómo la persona va navegando y las preguntas que se le van disparando en la cabeza. Cuando uno hace una prueba de usuario, lo importante es que la persona te vaya diciendo todo lo que va ocurriendo en su cabeza a medida que va accionando. ¿Por qué? Porque es importante todas esas dudas, esas preguntas que se le van disparando, poder contestárselas en la interfaz. Entonces así vamos retroalimentando, como dijo Agus, iterativamente el diseño y vamos agregando preguntas, textos que respondan esas dudas y mejorando la navegación hasta cumplir el objetivo. Eso es importantísimo. ¿Qué tipo de...? Perdón, sí, decí vos. No. Iba a decir que creo que ibas a decir lo mismo. ¿A quién le pedís hacer ese test de usabilidad? A la persona que efectivamente después va a usar ese producto o ese servicio. Si yo vendo carteras para señora, no se lo voy a dar a mis amigas de 30, se lo voy a dar a mi mamá, a mi tía y a sus amigas. Digo, si el foco está en venderle a mujeres de 60, no me interesa saber cómo le va a las mujeres de 30 usando la cartera, porque generacionalmente se comportan diferente con una página web. Yo necesito que la gente de 60 entienda cómo usarla. Entonces, que mi mamá nunca vea esto. A lo que voy es a entender quién es esa persona que está del otro lado. Y no solo
Pero no confundamos esto con la parte más demográfica, digamos. No es solamente la persona en términos, etarios, por ejemplo, sino también en la situación en la cual generalmente va a usar nuestra aplicación. Supongamos que nuestra aplicación es para buscar una dirección o buscar un local de algo en la calle. La idea es que esa interfaz sea usable desde la calle. Entonces, tiene que ser lo más simple y rápida posible para llegar a cumplir el objetivo. Entonces, si poner a la persona en esa situación o en ese contexto en la cual esperamos que use nuestra aplicación. ¿Se entiende? O sea, el contexto no es solo la persona, sino la situación y el momento también. Es importantísimo eso. Clarísimo. Creo que ha quedado clarísimo. No sé si alguien quiere hacer llegar alguna otra pregunta o duda. Mientras tanto, les recuerdo que este ciclo de conferencias o de charlas virtuales, donde se abordaron distintas temáticas, también se encuentran en los canales de YouTube, así que pueden ver no solo esta charla, sino cualquier otra que hemos compartido a lo largo de estos encuentros. Me queda agradecerles tanto a Agus como Juan la charla, todo el conocimiento y por haber compartido este espacio. Muchas gracias, chicos. Gracias a ustedes por la invitación. Nos encantó y estamos abiertos a lo que necesiten. Sí, gracias a ustedes. Hay mucho para contar, tuvimos que ser escuetos y recortar cosas, pero por eso, si tienen dudas, cuestiones que quieran ampliar, recomendación de libros en sí mismo, pueden escribirnos a cualquiera de los dos, a los canales. Yo, como dijo Agus, en Instagram no soy activo, en Twitter sí, me pueden escribir tranquilamente por ahí, o buscarme en LinkedIn y no hay problema, Juan y Villarejo aparezco, y no hay problema. Buenísimo, bueno, muchas gracias. Desde el Centro Emprendedor agradecemos a la Fundación Itaú por haber coordinado de manera conjunta este espacio y nos estaremos viendo pronto. Muchas gracias.